nombre es Ulises Flores Llanos, soy profesor investigador en Flaxo, México. Mis temas de interés en la investigación son metodología de políticas públicas, los temas de corrupción, transparencia y acceso a la información y estadística aplicada a las ciencias sociales. Recientemente hice una investigación respecto de la corrupción en México para explicar desde dos perspectivas distintas pero complementarias el porqué de la persistencia de la corrupción en México. Esta investigación es de carácter cuantitativo y tuvo dos ejes de análisis: los factores institucionales y organizacionales que explican la propensión a la corrupción de los individuos a través de actos como el cohecho, y por otra parte ciertos factores de la cultura política que hacen más propensos a los individuos a tolerar la corrupción. En la primera parte encontré que el concepto de ineficiencia gubernamental en los procedimientos de trámites a nivel federal, particularmente en el Ministerio Público y en los registros civiles, se centra en dos elementos que explican con mayor peso la ineficiencia gubernamental. Estos elementos son lo que he denominado la ventanilla kafkiana y los requisitos excesivos de los trámites. La ventanilla kafkiana consiste en el fenómeno de cuando un individuo va a recurrir a realizar el trámite y lo pasan de una ventanilla a otra sin poder resolver de manera efectiva lo que está buscando. Los requisitos excesivos, bueno, son los numerosos requisitos que se presentan para poder resolver alguna cuestión ante el Ministerio Público o los registros civiles. Estos dos elementos de mayor peso dentro de la modelación estadística nos dan la posibilidad de explicar el fenómeno de una manera muy puntual o de una manera muy específica. No solamente explican la ineficiencia gubernamental como concepto, sino que dichos elementos tienen un mayor peso en la propensión de los individuos para establecer actos de cohecho y querer resolver a través de los medios de corrupción lo que ellos buscan ante estas organizaciones. Sin embargo, también se controló por si los individuos obtenían lo que querían respecto del trámite que realizaban, y se encontró que es ineficiente el mecanismo de corrupción porque no obtienen lo que quieren al final. Es decir, que estos factores que están explicando la corrupción, la propensión a la corrupción de los individuos, lo único que hacen es entorpecer más la obtención de lo que quieren respecto del trámite específico. En la segunda parte, respecto de los elementos de carácter cultural, analizo propiamente los elementos de carácter de la cultura política en México. Los individuos se caracterizan por participar poco. Sin embargo, un elemento que se encontró de manera muy interesante es que aquellos que participan más presentan de manera indirecta mayor tolerancia a la corrupción de políticos y de funcionarios públicos, por un lado. Y se encontró solamente que aquellos que prefieren realmente un sistema político democrático y aquellos que muestran mayores niveles de información respecto de su realidad política, solamente ese tipo de personas mostrará una reducción de la probabilidad de tolerancia a la corrupción en funcionarios y políticos. Estos dos elementos se conjugan de mejor manera para dar una explicación más congruente respecto de la persistencia de la corrupción en México. Se ha olvidado en el debate que se ha tenido en México y se ha querido dar un sesgo respecto de los factores organizacionales o institucionales, olvidando toda una serie de constructos de cultura que están presentes en el día a día del funcionamiento organizacional. Esta explicación pretende ser precisamente más congruente y más amplia respecto del fenómeno en México y ofrecer otro tipo de explicaciones alternativas y más completas. Les agradezco su atención.